Buenas tardes a esta presentación de la asignatura Gestión del Modelo Educativo de la especialidad de Gestión Educativa, segundo cuatrimestre de la Universidad Alfa Lambda, Centro de Enlace Villa Victoria. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de los componentes de un modelo educativo. En la presentación anterior hablábamos acerca de las diferencias entre un modelo pedagógico y un modelo educativo. ¿Qué es uno, qué es otro y qué diferencias se encierran en esa comparativa? El día de hoy vamos a hablar de lleno acerca de cómo está integrado un modelo educativo. Para tal efecto vamos a hacer una breve recapitulación sobre qué es un modelo educativo. Mencionaba hace un momento que hay una diferencia de un modelo pedagógico y de un modelo educativo. Bien, un modelo educativo es una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos, es decir, dependiendo algunos puntos de encuentro que tenga el autor con algunos otros modelos pedagógicos, de ahí va retomando para nutrir un modelo educativo que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Es decir, toman alguna parte con la que coinciden de tal o cual modelo pedagógico para dar forma a un nuevo modelo educativo. De este modelo educativo lo que va a dar la directriz sobre la elaboración del programa de estudio y la sistematización del mismo. Además, este modelo educativo es importante resaltar que está sustentado en historia, valores, visión, misión, filosofía, objetivos y finalidades de la institución. Es decir, es la esencia de la institución lo que se manifiesta en ese modelo educativo. Esto estamos hablando un poco acerca de los diversos componentes que vamos a hablar en un momento más. Por lo tanto, un modelo educativo se trata de un patrón conceptual. ¿De qué manera conceptualiza o concibe la educación tal o cual institución o bien una federación, una nación, para elaborar y promover un modelo educativo, a través del cual se esquematizan las partes y los elementos de un programa de estudios? Es importante resaltar también la siguiente situación, que estos modelos educativos varían de acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del contexto social. Viene siendo una relación muy semejante a la que existe con las políticas educativas. Una política educativa está conformada en el mismo sentido, atendiendo las demandas sociales, las características económicas, sociales del momento en que es promovida. Sucede lo mismo con un modelo educativo, son diferentes de acuerdo al momento histórico, geográfico, social, económico en el que se promueven. Ahora bien, atiendo la siguiente interrogante. ¿Qué se requiere para crear un modelo educativo? ¿Qué se necesita? Las partes que conjuntan este modelo educativo son las siguientes. En primer lugar, maestros, investigadores, padres de familia, funcionarios de la dependencia gubernamental de educación, directores o sociedad en general. ¿Sí? Si los ordenásemos un poco, tendremos que partiríamos de la sociedad en general, las demandas, características, necesidades y de qué forma los funcionarios de tal o cual dependencia gubernamental pretenden dar respuesta a esas demandas o situaciones. A través de investigadores proponer un modelo de trabajo, un modelo educativo que estará llevado a la práctica directamente por los maestros, supervisado y acompañado por los directores, conjuntamente con los padres de familia. Es importante resaltar también la siguiente característica, que de todos estos componentes y contenidos del modelo educativo se desprenden acciones que repercutirán directa o indirectamente entre otros elementos del proceso educativo. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que del modelo educativo, de la visión que se tenga como entidad, como nación o como institución, para ir guiando la educación en ese contexto, se va a desencadenar el método de enseñanza, relaciones interpersonales entre docentes, maestros, padres de familia, alumnos, la sociedad en general, la elaboración y uso de material de apoyo, libros de texto, o también la función de la escuela en la sociedad y la visión que de esta tiene el mundo que la sociedad fomenta a través de la escuela. Es decir, para poder elaborar todo un plan de trabajo es necesario tener ya consolidado un modelo educativo, que es lo que se quiere.
cómo se pretende desarrollarlo y posteriormente con el qué, cómo, con quién va a tener impacto ese modelo educativo. Ahora, ¿cuáles son los componentes que deben ser delimitados en un modelo educativo? Aparecen, jóvenes, en el currículo de esta asignatura delimitados en 4 unidades, de manera, como lo ven ustedes en pantalla. En primer lugar, un modelo educativo debe incorporar 4 componentes esenciales. ¿Sí? Hablo de un modelo educativo en general, no estoy hablando de un modelo educativo constructivista tradicional, aun esos son tipos de modelos educativos, ¿sí? Pero aún así todos estos modelos educativos deben integrar estos 4 componentes. Los fines últimos de la educación, lo que es la filosofía de la educación. También otro elemento mucho muy importante es el ordenamiento interno, la teoría, de qué manera están nutriendo ellos esa visión teórica de la educación. Siguiendo con este orden de ideas, el tercer componente de un modelo educativo está basado en la orientación práctica, es decir, la política, qué normatividad interna va a regir ese modelo educativo que se pretende poner en práctica. Y no menos importante, la puesta en operación, que son los procesos y práctica educativa. Pero bien, estos son los 4 componentes que deben tener un modelo educativo. Como decía hace un momento, ahora a continuación vamos a delimitar en qué consiste cada uno. En primer lugar, ¿qué es el componente filosófico? El por qué o para qué de la educación. Es necesario resaltar aquí que este elemento filosófico muestra el ideal o lo que debe de ser el camino para comprender o para conocer qué es verdaderamente la educación y cuáles son sus finalidades. Reitero, esto puede ser a nivel entidad, a nivel institucional, ¿sí? O a nivel país. ¿Qué es lo que se pretende de la educación? ¿Para qué aprender? ¿Qué es lo que se quiere aprender? Es ir un poco más allá de... A manera de ejemplo, ¿sí? Podemos citar lo siguiente, que en un ambiente mega, lo que sería un país, podemos mencionar un ejemplo en la filosofía educativa que emerge en la Constitución política. Sabemos que específicamente en el artículo 3 constitucional se encuentran los fines filosóficos de la educación, que debe ser libre, gratuita, laica y demás. Pero bien, en esta Constitución política de los Estados Unidos mexicanos se plantea como fines primordiales de la educación convivencia humana, el desarrollo armónico del individuo, el desarrollo armónico de la sociedad, la identidad nacional y en ese punto el amor a la patria, la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Es lo que se espera de la educación. ¿Para qué? Para nutrir, reitero, ese desarrollo armónico de la persona, desarrollo armónico de la sociedad, identidad nacional, entre otros aspectos. Este es un ejemplo de filosofía en un ambiente mega como un país, como mencionaba. Ahora, si continuamos con otra analogía, en un ambiente macro, es decir, del más al menos, en un ambiente macro, hablando de filosofía, componente filosófico de un modelo educativo, en una institución universitaria podemos ver este componente reflejado en su misión y su visión, en las cuales se mencionan los elementos clave que la institución persigue en la formación de sus alumnos, ¿sí? Y no solamente en una institución, jóvenes. Si observamos alguna otra empresa, algún otro organismo, vamos a encontrar que tienen una misión y una visión. La visión es lo que ellos aspiran a hacer al prestar su servicio. La misión, ¿para qué están ellos ofertando ese servicio? En una institución, a manera específica, se encuentra exactamente esto, misión y visión. La Universidad Alfa Lambda, por correspondencia, tiene esta misión y visión, ¿sí? Que está evidenciando esos fines filosóficos de la educación. ¿Para qué se aprende? ¿Qué se quiere mejorar con el aprendizaje en este contexto? Este es un ejemplo de filosofía, ambiente, componente filosófico en un ambiente macro. Continuando con esta analogía, vamos del más al menos. Decía, en un ambiente micro, ¿sí? En los docentes, por ejemplo, podemos detectar que explícita o implícitamente ellos tienen dentro de sí el elemento filosófico de la educación. ¿Con qué razón? Con las finalidades que persiguen, con el sentido del qué y para qué de sus procesos educativos y con una conceptualización del ser humano para desarrollar sus capacidades, ¿sí? Es decir, los docentes al momento de diseñar y llevar a cabo su cátedra tienen claro el qué van a enseñar,
el contenido curricular, el contenido disciplinar y el para qué. Ir a la cuestión formativa. ¿Qué se espera de los estudiantes al alcanzar tal o cual aprendizaje esperado? ¿Para qué le va a servir a los estudiantes una vez alcanzado este objetivo en cierto porcentaje? Ya que el aprendizaje podría diferir de uno a otro estudiante o bien de un grupo en general. Pero eso no quiere decir que el docente no se cuestione esa parte del qué va a enseñar y para qué. Estamos hablando de filosofía de la educación. Esa parte, jóvenes, hablando de misión, visión, valores, epistemología, código de ética, se refiere precisamente a ese componente filosófico de la educación. ¿Para qué se va a enseñar? ¿Con qué se va a enseñar? Con valores y hablando de epistemología, qué valores, qué factores, qué elementos subyacen para que pueda generarse ese aprendizaje y pueda conformarse de manera posterior en un desarrollo armónico del individuo, de la sociedad y atender otras características que mencionábamos durante las primeras diapositivas de esta presentación, hablando de las características de un modelo educativo. Ahora bien, vamos a pasar al siguiente componente, que es el componente teórico de un modelo educativo. Pero, ¿qué es el componente teórico? Es la representación de la realidad educativa a través de las diversas ciencias de la educación. Mencionaba en la presentación de estas diapositivas que existe una diferencia que ya trabajamos anteriormente de un modelo pedagógico y un modelo educativo. Pues bien, el modelo educativo toma como base, como sustento, los aportes teóricos, ¿sí?, de algunos otros paradigmas, algunos otros modelos pedagógicos, con los cuales coincide y va estructurando la visión que se tenga como institución o entidad de cómo debe ser la educación. Es decir, justificar su hacer en este entendido. Es decir, sí se está optando por tal enfoque social, constructivista, tradicional, conductista, que también modelos educativos conductistas, en donde se están apoyando. Si estamos hablando de un modelo educativo constructivista, pues obviamente se está apoyando de las posturas de Lev Vygotsky o Jean Piaget, por citar algunos, Ausubel, Bandura, entre otros, sí se habla de un enfoque constructivista del modelo educativo. Ese componente teórico es donde se sustenta de algunas teorías para dar fuerza a ese modelo educativo. Pues bien, está basado también el modelo educativo dentro de este componente teórico de un esquema de relaciones. ¿Cuáles relaciones? Entendiendo la educación como un esquema de relaciones que producen aprendizajes y como un aprendizaje de modos y maneras de relacionarse cuya intencionalidad es la convivencia y el desarrollo armónico de las relaciones humanas. ¿Sí? Toma como base también los aportes de la sociología para poder estructurar de una mejor manera ese modelo educativo. Mencionaba dentro del proemio de esta presentación que se establecen las relaciones de maestro-alumno, alumno-alumno, alumno-maestro, padres de familia, padres-alumnos, padres-maestros, ¿sí? Y de esa manera sustentar el desarrollo armónico de las relaciones humanas. Esto es el esquema de relaciones. ¿Sí? También hablando de elementos teóricos, una parte mucho importante de un modelo educativo son los métodos del cómo se va a llevar a la práctica la enseñanza y obviamente se espera el aprendizaje. Estos métodos serían los medios que capacitan al ser humano para el manejo de pensamientos y objetivos de una manera adecuada y predominante. Implica un modo diferente de enfrentar el aprendizaje. Es una forma que va más allá de lo memorístico y que ayuda a la persona a relacionarse y a construir su pensamiento mediante formas diferentes de apropiación. ¿Sí? Puede ser una enseñanza enciclopedista, una enseñanza pragmática, empírica, o argumentativa a través de la cual se espera llevar a cabo este proceso de enseñanza. Y si hablamos acerca de métodos de enseñanza, relaciones interpersonales, estamos hablando también
indirectamente de los lenguajes. Lenguajes empleados para interactuar con las demás personas, que van desde el lenguaje verbal, lenguaje corporal, ¿sí? Entre algunos otros a través de los cuales expresamos ideas, comunicar sentimientos, conocimientos, ¿sí? Que intervienen predominantemente en las relaciones con otras personas y de alguna manera hacen posible esa comunicación. ¿Sí? Decíamos que los lenguajes pueden ser verbales, podrían ser la lengua materna, idiomas diferentes o no verbales, podría ser la matemática, física, química, informática, expresión por medio del arte, del teatro, medios de comunicación, lenguaje corporal, lenguajes audiovisuales, etc. Esto es precisando lo que decíamos en esta interpretación de esta diapositiva. ¿De qué manera nos damos a entender con los demás para poder intercambiar ideas, sentimientos, opiniones, comentarios o bien aprendizajes en un contexto formal de enseñanza? Mencionábamos también en la parte del componente filosófico que una parte importante al establecer relaciones interpersonales y que se conciben dentro de ese aspecto, el aspecto filosófico, lo establecen la creación de los valores, es decir, la axiología. Los valores hacen referencia a las cualidades de aprecio y reconocimiento y son parte de la relación con uno mismo. En tanto, definen juicios y actitudes, aunque referidos a ámbitos externos, sea el mundo de las relaciones con otros o del mundo de la naturaleza. Finalmente, guían lo que uno quiere o no quiere. En el terreno educativo son imprescindibles para determinar las metas y los procedimientos de aprendizaje, además que dichos valores posibilitan o imposibilitan las relaciones interpersonales, ya sea con los alumnos, alumno-alumno, alumno-maestro, y es muy importante tener en cuenta esta serie de valores, no solamente para generar aprendizajes, sino para potenciar una enseñanza formativa que dé respuesta a las necesidades sociales de este mundo actual en el que nos desempeñamos. Y continuamos hablando acerca del componente teórico del modelo educativo. Tenemos también que existen necesidades básicas, que estas necesidades básicas son a las que alude el modelo, abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje. Pueden ser, hablando de necesidades básicas, para poder comunicarnos, pueden ser lectura, escritura, expresión oral, cálculo, solución de problemas, ¿sí? O también los contenidos mismos del aprendizaje básico, que son los conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes que son indispensables para que los seres humanos puedan vivir y desarrollarse. Es decir, esta parte va de la mano con el componente filosófico. ¿Para qué aprender? ¿Para qué nos va a servir la educación? Obviamente para poder interactuar proactivamente con la sociedad, pero también para poder expresar, reitero, aprendizajes o bien poner en práctica contenidos de aprendizaje básicos. Ahora bien, vamos con la tercera parte, que es el componente político. Hablar del componente político de un modelo educativo, es decir, qué reglamentos externos regulan la creación o la generación de un modelo educativo, tanto reglamentos externos o internos. Por citar algunos, tenemos la Ley General de Educación, ¿sí? Y también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, en donde legalmente se recarga o se ampara un modelo educativo. De esta vertiente también tiene la interna y la externa, que reglamentos legales regulan el modelo educativo de manera externa, ¿sí? Como ciudadanos, y también de manera interna como estudiantes o como parte activa de una comunidad educativa. Tenemos entonces que este componente político es una fusión de los dos componentes anteriores, el filosófico y el teórico.
ya que informa sobre la totalidad de los procesos de modernización y define las estrategias mediante las cuales la filosofía y la teoría intervienen en la realidad educativa. También, dentro de este apartado, entraría la participación social, que involucraría a los profesores, directivos, padres de familia y a los estudiantes en la aplicación de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se enfocaría en la resolución de problemas. Se requieren métodos que ayuden a aprender para toda la vida y que estimulen aprendizajes significativos. Jacques Delors menciona que los 4 pilares de la educación son los siguientes. ¿Sí? Aprender a conocer. ¿A qué se refiere esta parte de aprender a conocer? Y reitero, es la visión de este autor francés, Jacques Delors, hablando de los 4 pilares de la educación. En esta parte, él define el aprender a conocer como un medio que consiste en que cada persona comprende el mundo que le rodea para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Es decir, en la medida que una persona sea consciente de ese contexto social, político, económico, cultural que lo rodea, va a poder con dignidad, dice acá, desarrollar sus capacidades y comunicarse con los demás. Con este fin, su justificación es el placer de conocer, de comprender, de descubrir en un proceso. Es un proceso que no termina nunca. ¿Por qué razón? El contexto es cambiante. Y en la medida en que nosotros estemos conscientes de ello, vamos a poder proponer, debatir, argumentar o interactuar con ese contexto que nos rodea. Siguiente pilar de la educación, desde la postura de Jacques Delors, aprender a hacer. Consiste en poner en práctica los conocimientos adquiridos, es decir, va más allá de la enseñanza formal, dejando de lado lo que es la repetición memorística, donde los estudiantes o donde la sociedad de manera consciente aplica a su contexto diario los conocimientos aprendidos de una manera formal. En este apartado se menciona que las personas deben desarrollar cualidades como la capacidad de comunicarse y de trabajar con los demás, en ese aprender a hacer, ¿sí? Y van implícitas también algunas otras posturas desde la visión filosófica sobre el componente del humanismo, que también está relacionado con el componente teórico de un modelo educativo. Muy importante. Sí, alguna vez me han escuchado hablar en esta o en otras asignaturas que el hombre en este siglo XXI, hasta este momento de la vida en sociedad, ha podido volar a alturas jamás pensadas, correr a velocidades inimaginables, navegar a aguas muy profundas, pero una parte que el ser humano le cuesta trabajo todavía hoy en día y más en este momento de pandemia es aprender a vivir juntos. Esta es una de las principales empresas de la educación. Nos preguntamos si a través de ella se puede ayudar a evitar o a solucionar conflictos, aprender a vivir juntos. ¿Sí? Estamos ya después de 6 meses prácticamente en confinamiento voluntario para atender las indicaciones de la Secretaría de Salud, para atender esta contingencia viral, pero nos está enfrentando a esta parte, que el ser humano por mucho aprecio, por mucho apego, muchas comodidades que tenga en su casa, le cuesta trabajo convivir de manera estrecha, continua con la familia. Y es importante atender esa parte también desde el modelo educativo. Tan es así que actualmente se ha dado énfasis al bienestar, a la vida saludable, pero vida saludable no solamente física, sino vida saludable mental y al desarrollo, al reconocimiento en primer lugar de las emociones, reconocerlas para poder trabajar con ellas, de manera que sea un elemento con conciencia, obviamente, para poder interactuar con las personas que están a nuestro alrededor, aprender a convivir. Tenemos entonces que, para aprender a vivir juntos, necesitamos desarrollar una actitud empática y saber cómo enfrentar mediante el diálogo y el intercambio de argumentos, dar solución a una problemática que se presente.
sin llegar a la parte visceral y comunicarnos de una manera inapropiada que termina afectando la relación interpersonal con las personas que integran nuestro primer núcleo social, como lo es la familia. Y para cerrar este apartado de los 4 pilares de la educación desde la vista de Jacques Delors, tenemos el aprender a hacer. La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona, ¿sí? No solamente global, digamos entonces una formación integral de cada persona: cuerpo, mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad y espiritualidad, entre otros. Que seamos personas educadas en todas esas vertientes: corporal, mental, intelectual, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad, espiritualidad, entre otras cosas. Que seamos personas educadas en ese sentido. Las personas deben de ser capaces de generar un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar juicios propios para determinar por sí mismos qué deben hacer en cada circunstancia de la vida, ¿sí? Para lo cual es importante tener presente un código de ética. Código de ética profesional, personal, ¿sí? Saber a ciencia cierta qué es lo que la sociedad espera de nosotros y nosotros actuar en consecuencia, no por sodomización, vamos, sino por comunión a esas normas establecidas por la sociedad que nos rigen, sí, desde una profesión hasta el propio desenvolvimiento como personas. Esto está amparado dentro del componente político de un modelo educativo. Pero también es importante resaltar, jóvenes, como les decía al momento de abordar este punto, que hablar del componente político también nos demanda tener clara la normatividad legal que regula la labor educativa. Mencionaba entre algunos otros documentos la Ley General de Educación, la Carta de los Fines de la Educación, que se va a trabajar con ponencias por parte de ustedes, ¿sí? De manera que legalmente, ¿qué es lo que se puede y se debe de hacer en materia educativa? Eso es el componente político. Ahora, para continuar con los componentes de un modelo educativo, vamos a dar paso a lo que es el proceso educativo, es decir, a la manera en que se lleva a cabo lo que es la práctica pedagógica. Actualmente, el modelo educativo debe encaminarse a que los estudiantes adquieran las habilidades que propone la Declaración Mundial sobre la Educación para el siglo XXI, ¿sí? Y esta parte va de la mano con el anterior. De hecho, todos esos 4 componentes van engarzados uno con otro: el filosófico, teórico, político y la propuesta pedagógica, ¿sí? Ya que se van complementando, nos van dando ese margen, ese parámetro sobre el cual puede o debe de gestarse la educación con ese sustento. El aprendizaje permanente, según la UNESCO, el desarrollo autónomo, el trabajo en equipo, la comunicación con diversas audiencias, la creatividad y la innovación, la producción de conocimiento y el desarrollo de tecnología, la destreza en la solución de problemas, el desarrollo de un espíritu emprendedor, la sensibilidad social y la comprensión de diversas culturas, es lo que debe dar respuesta a ese proceso educativo, que va a ser desarrollado una vez que se ponga en marcha el modelo educativo. Es decir, a través de la educación, sea tal cual el sustento teórico, político o filosófico, debe estar encaminado al cumplimiento de estas premisas: aprendizaje permanente, desarrollo autónomo de la persona, trabajo en equipo, comunicación con diversas audiencias. Es lo que se debe de fomentar una vez que se pone en marcha este modelo educativo. Entonces, tenemos que, si el modelo educativo pretende promover una formación integral, es decir, como lo mencionamos hace un rato, cuerpo, mente, alma y espíritu, sobre la base de todos los paradigmas de aprender a aprender y de la educación permanente, si pretende formar estudiantes críticos y participativos, capaces de asumir su propio desarrollo, autónomo, ser creativos, proclives al trabajo en equipo e interdisciplinarios, el estudiante
no solo debe adquirir información, sino también debe aprender estrategias cognitivas, es decir, estrategias de aprendizaje, procedimientos para adquirir, recuperar y usar esa información. ¿Sí? El aprendizaje autónomo o el aprender a aprender. Pero bueno, todo esto debe de ser consecuencia de esa formación cognitiva que se da de manera formal en las instituciones, que los estudiantes adquieren conciencia del saber que tienen actualmente y apegándonos un poco a la filosofía de la educación, se cuestionen ellos mismos el ¿para qué me sirve lo que ya sé? ¿O qué puedo hacer con lo que ya sé? De manera que ese aprendizaje se convierta en un aprendizaje previo o una zona de desarrollo actual, que se convierta con la ayuda de los demás, las exigencias de la sociedad o apoyo de las instituciones en una zona de desarrollo potencial o en un aprendizaje subsecuente que la persona o las personas podrán adquirir a través de la puesta en práctica de saberes anteriores. Y hablar de todos estos componentes de un modelo educativo, el componente filosófico, el qué o el para qué de la educación, el componente teórico, quién o cómo o dónde apoyo lo que yo estoy proponiendo, el componente político, legalmente en qué me amparo o qué me obliga a tomar en consideración. Y la práctica educativa es importante también hablar de la evaluación. Estamos hablando dentro de esta asignatura de gestión del modelo educativo. Es decir, para que pueda ponerse en marcha un modelo educativo, ¿qué tenemos que hacer? Dar cumplimiento a cada uno de estos 4 componentes. Y para poder decidir si es viable, se tiene que someter a una evaluación. Pero también esta evaluación está implícita dentro de cada uno de los 4 componentes. Entonces tenemos aquí que los perfiles serían los parámetros en la evaluación del proceso educativo orientados hacia 2 vertientes. ¿Sí? Estamos hablando de evaluación dentro del modelo educativo, que se va a 2 vertientes. La primera, de manera interna, el sistema sirven de contraste a la relevancia, pertinencia y balance en los contenidos, lo que permite detectar con mayor grado de confiabilidad el avance en los aprendizajes. Es decir, si son viables o pertinentes estos contenidos. Ahora, en cuanto a la vertiente exterior, que orientan la valoración de los desempeños de los estudiantes en situación. Sí, qué tan viable es que estos lo aprendan y que lo pueden llevar a la práctica una vez terminada cierto nivel escolar de formación. Pero, ¿qué es la evaluación en sí? Es un elemento que debe estar presente en todo momento, desde el diseño, gestión y puesta en marcha de un modelo educativo. ¿Sí? Partiendo desde la evaluación inicial que diagnostique los conocimientos que se tienen, el punto de partida antes de la aplicación del modelo, hasta una evaluación formativa que vaya explorando qué hay en cada etapa del camino y una evaluación final para valorar los resultados después de todo el proceso. Todo esto con miras a retroalimentar la acción y realizar las adecuaciones necesarias. Esto, jóvenes, esta evaluación es esa valoración cuantitativa, cualitativa de lo que se está proponiendo. Una vez que se está avanzando, que está terminado y que se pretende gestionar la puesta en marcha, se debe hacer una valoración interna, como decía anteriormente. ¿Qué tan pertinente, tan apropiado es los elementos de este modelo educativo? Este modelo educativo debe contener una evaluación en la congruencia externa e interna, para que pueda ser aplicado, ¿sí? Una vez que está terminado. Recordemos que es gestión del modelo educativo. Ya está terminado el modelo. Se está gestionando la puesta en marcha. Para hacerlo, decíamos, de manera reiterativa, es necesario que se vaya evaluando cada etapa durante el desarrollo del modelo, o bien cuando ya está terminado, que se evalúe completamente. Pero también esta evaluación debe estar presente en el último componente de la propuesta pedagógica. ¿De qué manera se va a asegurar el docente que está fomentando este desarrollo integral? ¿De qué manera alcanzan los estudiantes a dar respuesta positiva y proactiva a una situación problemática a través de una evaluación? ¿Sí? Entonces,
Una vez que está terminado el modelo educativo y que se ha hecho una evaluación interna, se habla entonces, podemos decir, de una evaluación externa y ese sometimiento a la evaluación para determinar si es factible de su puesta en marcha. La evaluación externa debe contemplar los niveles educativos que anteceden al que está trabajando y los que le siguen, así como explorar las necesidades de la sociedad y del sistema en general, sin olvidar la función educativa tan eminente. Es decir, valorar si es posible o si se engarza con el nivel educativo anterior y sirve como propedéutico para el nivel educativo que le sucede en el, en el esquema de educación obligatoria que nos ampara actualmente. Y entonces, jóvenes, a manera de conclusión, dentro de esta presentación que da cumplimiento a los 4 componentes de un modelo educativo, podemos citar que un modelo educativo se establece de forma sintética. Todas las teorías o enfoques pedagógicos posibles, no todos en su totalidad, es decir, solamente aquellos que sirven como un refuerzo, es decir, de todo lo que hay, tomar solamente la parte que a mí concierne, que da sustento positivo a lo que yo estoy proponiendo. Vayamos un poquito a otra analogía. Cuando ustedes, de hecho ahorita en este cuatrimestre que están, séptimo cuatrimestre, ya estarán elaborando, o si no, la proximidad siguiente, un proyecto de titulación. Ustedes van a escoger una temática y de esa temática van a escoger una problemática y van a escoger del estado del arte qué es lo que apoya lo que ustedes están proponiendo. Hagan de cuenta que es exactamente lo mismo. ¿Sí? El modelo educativo, su estado del arte es el modelo pedagógico de todas las teorías o enfoques que ya están dichos, qué es lo que yo estoy tomando como base o como sustento a lo que yo estoy proponiendo en este modelo educativo. Todo esto con el fin de dar claridad y una orientación a todos los sujetos sociales que integran la comunidad educativa. Tales integrantes de la comunidad educativa son docentes, directivos, padres de familia, comité de especialistas, entre otros, y también los medios que participan en el proceso educativo. Todo esto de acuerdo con el contexto histórico actual. Reitero que los modelos educativos tienen una vigencia o un punto de partida de la situación que se rige en el momento en que son promovidos. Difícilmente un modelo educativo va a ser elaborado y promovido dando atención a problemáticas anteriores. Ya no puede ser. ¿Por qué? Porque eso ya pasó. ¿Sí? Tampoco se puede proponer un modelo educativo que dé respuesta a necesidades sociales posteriores. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles pueden ser. Entonces, a manera de conclusión reiterativa, un modelo educativo, al igual que una política educativa, se basa en un momento específico, economía, geografía, sociedad específica, y a partir de ahí se pretende dar solución con un modelo educativo o bien una política educativa. Todo esta influencia, jóvenes, sobre la función de las instituciones educativas en la sociedad y la visión misma del mundo que la sociedad fomenta a través de la educación. Es decir, a través de todo el trabajo que ya está elaborado, tomar como sustento qué es lo que podemos considerar nosotros para dar una solución alterna a esta demanda educativa que tenemos actualmente, tomando en consideración cuestiones de aislamiento, dificultad para accesar a las TICAD, ya sea porque no se tiene la disposición de o la habilidad en el manejo. ¿Sí? Puede ser también características que se tomasen en cuenta para elaboración de este modelo educativo
que está vigente, que se ha dado la nueva normalidad o está encuadrado dentro de él, aprende en casa. Es decir, tiene como referencia algunas teorías de educación a distancia, tiene la metodología, tiene el sustento teórico, filosófico, político y demás, ¿sí? Pero reitero, este es un modelo educativo. Existen muchos modelos educativos. Lo que estamos hablando de manera específica son las características que debe tener un modelo educativo para su elaboración y para ser candidato a evaluación y determinar si es factible o no su aplicación, ya sea a nivel institucional, a nivel entidad o como una nación.